la antropología filosófica, la semiótica, la semántica, la pragmática, la filosofía de la física, de las ciencias. Hay un error ahí, ¿verdad? De imprenta. Del de las ciencias. Sí, Estas múltiples clasificaciones contemporáneas han planteado de nuevo el problema de si la filosofía es simplemente una matriz de las ciencias, que luego se van independizando de su origen común, o de si tiene que abarcarlas a todas, adoptando un punto de vista distinto del de las ciencias. A este respecto, decirse que la filosofía es en cierto modo todo. todo, sí. Muchísimas gracias, Elizabeth. No, me ha ido muchísimo hoy. Muy bien. Después le digo, solo vamos a platicar un momentito sobre este material. Bien, hay muchos libros de filosofía, pero yo les envié este para que ustedes puedan empezar a leerlo, porque conozco a los alumnos y sé que no les gusta leer, a pesar de que la carrera es propiamente de lectura. Y entonces, pues habrá que inducirlos a la lectura, porque no hay otra manera de aprender y por solo las clases de la semana no es suficiente, hay que apoyarse en los textos. Y así, y es mejor que ustedes estudien en libros y no que solo estén atenidos a mis fichas. Em, la palabra filosofía, como decía muy bien Elizabeth, pues viene de dos voces griegas, filo y sofía, que significan amor a la sabiduría, pero ese es el concepto común, ¿verdad? Más adelante, José Ferrater Mora señala que el vocablo eh, aparece en el lenguaje de Heródoto, donde Creso, al dirigirse a Solón, le dice que ha tenido noticias de él por su amor al saber. Y ese es el siguiente concepto, ¿verdad? Su amor al saber, a la sabiduría, amor al saber. Y entonces, y también se conoce como sabiduría propiamente. Y hay pues una introducción ahí donde el doctor Máximo Pacheco cita algunas frases de algunos filósofos de la antigüedad, como siempre los griegos, ¿verdad? Los atenienses, los romanos, que es donde por primera vez se van acrisolando todos estas ciencias, que si en un momento determinado no se les conoció con el nombre o el concepto que ahora tienen. Sí se fue acuñando conforme el tiempo los nombres que ahora conocemos en estas ciencias. Pero así, eh, siempre se ha preguntado qué es filosofía y también acerca de lo que la actividad filosófica representa para la vida humana. Y cada una de estas respuestas es, por tanto, parcial, pero al mismo tiempo, permítanme un segundito, tengo que estar ingresando. Pero al mismo tiempo es necesario si tenemos en cuenta que la filosofía se va formando en el curso de la propia historia, ¿verdad? Lo que les decía yo. Por lo tanto, las definiciones dadas por diversos filósofos pueden considerarse como el conjunto de perspectivas desde las cuales pues ha sido vista la filosofía. La filosofía en general, pues, es el estudio de todo aquello que es objeto de conocimiento universal. Fíjense bien que hay una característica ahí muy importante, que la filosofía es conocimiento universal y también lo es la filosofía del derecho, pero la filosofía, el conocimiento universal del derecho. Así, entonces, todo lo que es susceptible de conocimiento es, eh, es precisamente eh, objeto de la filosofía. Y por eso se habla de la universalidad. Cuando nosotros hablamos de filosofía, nos referimos a todo lo que es universal, a todo el conocimiento universal. Realmente no hay eh, disciplinas
o acontecimientos que no puedan tener su filosofía. Y por eso es muy extensa. Y por eso es que a veces no siempre es bien considerada como comprensible, ¿verdad? Para poder conocer la filosofía, yo les di les di ¿cómo se llama? Unas filminas, les exhibí unas filminas en donde se observa cada, cada disciplina por separado, qué es ontología, qué es el conocimiento, o sea, la nociología, qué es deontología, qué es lógica, en fin, todas esas categorías las vimos ahí en esas filminas. Lo cierto es de que para estudios y para como una cuestión didáctica se separan y se dan sus definiciones. Pero la verdad es de que a la hora de hacer un estudio filosófico tiene tienen que manejarse su dinámica conjunta, ¿verdad? ¿En qué momento se utiliza ontología? ¿En qué momento la teoría del conocimiento? En fin. Y sobre todo en el derecho, porque en el derecho lo que pasa es de que eh, si la nociología, la ontología viene a decir que se va a estudiar el ser del derecho, o sea, como ente, como una, eh, una cosa existente, ¿verdad? Y dice ente al final, si se dan cuenta, entonces se va a estudiar así. Y por ejemplo, cuando ustedes estudiaron su primer semestre, creo que fue el primer semestre, recibieron teoría jurídica, que es el curso de introducción al introducción al derecho, ¿es verdad? Así se llama el curso. Sí, licenciada, sí se llama. Ah, entonces, en introducción al derecho, ¿qué es lo que ustedes ven? Lo primero que les señalan es el concepto de derecho. ¿Qué es derecho? ¿Qué es la norma jurídica? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se distingue de otras normas que no son jurídicas? Precisamente por la coercibilidad. Y de ahí la historia, cómo se fueron haciendo las normas y cómo eh, se fueron alimentando, se fue alimentando el derecho de las corrientes jurídico-filosóficas, filosóficas. Entonces, ese es su curso de primer año. Cuando ustedes están viendo Introducción al Derecho, que no es ni nada más ni nada menos que teoría del derecho, o sea, el derecho como ciencia. Y ese es un estudio ontológico, por supuesto, ¿verdad? Y, pero cuando nos decidimos hacer una revisión de todo ese derecho que han estudiado, por ejemplo, han estudiado derecho penal, civil, laboral, etcétera, etcétera, cuando se ve todo ese derecho a la luz de la filosofía y de esa característica de universal de los estudios filosóficos, entonces ya lo vemos de otra manera. Ya podemos entonces contestarnos para qué es el derecho, por qué existe, de dónde viene, eh, qué función tiene en la sociedad y cómo se da, en qué forma se manifiesta, ¿verdad? Se manifiesta también como un fenómeno. ¿Y cómo se relaciona con los seres humanos? Bueno, porque estudia los seres, hechos y actos jurídicos, que cualquier ser humano tenemos que ver con eso. Y entonces empiezan las definiciones de hecho jurídico, de acto jurídico, etcétera, etcétera. Entonces ahí se está estudiando el derecho así, desde ese punto de vista. Y para eso se utiliza la teoría del conocimiento. Pero cuando nosotros vamos a analizar a la luz, digamos, de la filosofía o del derecho natural, y hacemos una valoración de lo que es el derecho, es en ese momento que estamos haciendo la filosofía, estamos trabajando con la filosofía. ¿Qué es el derecho? ¿Qué vale? ¿Por qué vale? ¿Verdad? ¿Por qué? Ya tenemos identificados en la axiología los valores jurídicos. Y a la luz de esos valores, pues está la justicia. ¿Y por medio de qué se puede
aplicar la justicia. ¿Por medio de qué? Bueno, hay muchas formas, pero la forma por excelencia es el derecho. Y por eso también existe un organismo judicial y pues a veces, sí cumplen, a veces no cumplen con su tarea de impartir justicia. Pues los fallos son muy, muy justos en unas ocasiones y pues muy arbitrarios en otras. Pero el derecho es el vehículo para que se realice un valor natural como lo es la justicia. El otro valor es buscar el bien común y el otro valor es la seguridad jurídica. Entonces, cuando se hace ese examen, es cuando se está haciendo filosofía del derecho. Entonces dice aquí que todas estas disciplinas, la división de la filosofía en diversas disciplinas no aparecen en los sistemas, en todos los sistemas, sino que depende en gran parte del filósofo o del movimiento filosófico de que se trate, así como de la época histórica también, porque derecho siempre ha habido, ¿o no? Aunque no se le llamara así, como sistema, como ordenamiento jurídico, probablemente no, pero siempre que existen un ser humano o dos seres humanos, existe el derecho, porque el derecho es un producto de los seres humanos, de las personas, pues del hombre, como se dice en general, ¿verdad? Para denominar todo. Y podemos decir, podemos afirmar que no existe ninguna sociedad sin derecho. Y pues están todas esas disciplinas que mencionó ahí Elizabeth, que dice lógica, ética, nociología, epistemología o teoría del conocimiento, porque epistemología es la teoría del conocimiento, ontología, metafísica que está más allá de la física, ¿verdad? Eh, por eso es filosófica. Historia, también está la filosofía de la religión, la filosofía de la ciencia, del Estado, de la naturaleza, historia de la naturaleza, etc. Y últimamente se han agregado otras disciplinas, como la teoría de los objetos, que fue la que yo les expliqué en la teoría del conocimiento, y la fenomenología, la antropología filosófica, la semiótica, la semántica y la pragmática, la filosofía de la física y de las ciencias. Estas múltiples clasificaciones contemporáneas han planteado de nuevo el problema de si la filosofía es solamente una matriz de ciencias que luego se van independizando de su origen común, o bien si tiene que abarcarlas a todas adoptando un punto de vista distinto de las ciencias. Y pues se puede decir que es un poco así. El punto de vista, por ejemplo, del que estamos viendo el derecho, no es el punto de vista desde el cual ustedes estudiaron el derecho. Todos estudiamos, pues, porque yo también lo estudié. Es filosofía que se asume otro, otra forma de ver el derecho, una forma crítica, ¿verdad? Entonces, cuando ya ingresamos a este otro numeral romano 2, pues ya estamos hablando de filosofía del derecho. Y en primer lugar está el autor y filósofo Rodolfo Stammler, filósofo alemán que existió de 1856 a 1938 e intentó restaurar con un nuevo sentido los estudios filosóficos. Permítanme un momentito. Entonces él trata de darle sentido a los estudios filosóficos y escribe, entendemos por filosofía del derecho aquellas doctrinas generales que se pueden proclamar dentro del campo de lo jurídico con un alcance absoluto. Y dice entonces, continúa diciendo, toda cuestión de derecho se plantea
frente a hechos concretos, pero hechos concretos de la vida. Encierra siempre una especial aspiración, porque la vida siempre encierra una especial aspiración positiva o negativa y se basa necesariamente en determinadas normas o instituciones. No hay una sola aspiración jurídica ni una norma en que se condense que no se haya condicionada históricamente como producto de una situación dada y en cuanto tal sujeta a cambios y mudanzas y condenada a desaparecer en un plazo más o menos largo. Pero hay algo en común en todas estas disquisiciones así planteadas, y es el concepto de derecho que les imprime peculiaridad armónica y las reduce a unidad. El concepto de derecho es el que delimita y separa las normas jurídicas de otras manifestaciones típicas. Los meros hechos naturales, la moral, los usos sociales y el poder arbitrario. Esas son otras manifestaciones típicas, también la costumbre, ¿verdad? Entonces, el concepto de derecho es, por tanto, una noción general y absoluta, la sustantividad siempre idéntica de una parte de las aspiraciones humanas. Eh, Fíjense muy bien aquí, y voy a repetir, el concepto de derecho es, por tanto, una noción general y absoluta. La sustantividad siempre idéntica de una parte de las aspiraciones humanas, inseparable como tal de estas aspiraciones, cualquiera que sea su modo de manifestarlo, pero no entraña nada específico ni demudable como las propias aspiraciones, sino que es al contrario, la esencia armónica que a todas las condiciona y las reduce a unidad dentro de nuestro espíritu. Entonces, lo que pasa, jóvenes, es de que el derecho existe ahí, pero no lo podemos ver solo fríamente, así como que estuviéramos haciendo una disección y apartando los pedazos uno por uno en el análisis. Hay que verlo como un cuerpo en conjunto, como un ser que existe dentro de una sociedad y que interactúa con las personas. Es creado por el ser humano, pero a la vez interactúa con ellos y es cuando se da la otra, la otra interpretación, pero no lo voy a adelantar. Lo importante es que aquí dice que el concepto de derecho conlleva aspiraciones humanas, siempre conlleva aspiraciones humanas. Hay distintas épocas de la existencia de la humanidad y en todas siempre ha habido normas de conducta. Probablemente al principio de los tiempos no se les llamaba derecho, pero desde los hombres primitivos hubo normas de comportamiento, porque si no, pues habían otras sanciones, muerte o golpes o lo que fuera, ¿verdad? Aun cuando el lenguaje no se había desarrollado. Y eso ya implicaba, pues, a algunos como repartidores de las normas, a otros como receptores, ¿verdad? De ciertos comportamientos. Pero hablemos, por ejemplo, de la antigüedad. ¿Cómo nace ahí, por ejemplo, en Grecia? No digamos en Roma, pues la filosofía del derecho. Tal vez no se le conocía con ese término, pero lo que pasa es de que el gobierno de los gobernantes antiguos en esa época se menciona, entre ellos se destaca uno, o no sé, Licurgo y Solón. No sé, creo que es el mismo personaje, Licurgo y Solón. Los, lo cierto es de que se caracteriza esta época porque impusieron unas leyes, pero terribles, contra la población y unos impuestos draconianos, pues. Se le dice así, ustedes ya saben qué quiere decir el término draconiano. En financieros se los han de ver, o en tributario se los han de haber explicado. Entonces, esos impuestos eran imposibles de pagar. Y esas leyes que impusieron también eran muy difíciles de cumplir. Y no nos extrañe, pues, que por eso, desde hace muchos años, muchas épocas,
pues existe la protección del amparo ante las arbitrariedades del Estado. Y por ejemplo, en todo Estado existió la injusticia y las aspiraciones de los ciudadanos. Y por eso es que Rodolfo Stammler habla aquí de que todo concepto de derecho engloba o comprende o incluye las aspiraciones jurídicas. Pero las aspiraciones jurídicas ¿de quiénes? De quienes integran la sociedad, ya sea en la antigüedad, en la época, en la edad media, en la etapa medieval, en la premoderna, en la moderna, en la posmoderna, después de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando cambia mucho el derecho hasta nuestros días. Y conociendo la justicia como un valor que la inspira el derecho natural, o sea que es natural que exista un, eh, que a cada quien se le dé lo suyo, pues en términos generales. Hay muchas definiciones de justicia, hay toda una teoría de la justicia, pero así, para hablar brevemente de este asunto, se conoce la justicia. Al conocerse la justicia, que es un valor que nos informa la axiología jurídica, entonces a la luz de esos valores podemos decir si el estado de cosas, si el derecho es justo o es injusto. Y eso ya es filosofía del derecho, el solo mencionarlo, ya es filosofía del derecho. Por tanto, siempre desde tiempos antiguos hasta nuestra época, siempre hay aspiraciones jurídicas entre el derecho que es y el que debe ser. Y por ejemplo, situémonos históricamente, porque hay que estudiar la historia, jóvenes, y por favor, atención, ese tema se los voy a dejar a ustedes. No creo tener tiempo ni espacio para explicar la historia de la filosofía del derecho. Por tanto, ese tema se los dejo a ustedes. Hay muchos libros que pueden consultar, está el internet también. El doctor, haciendo un paréntesis, ¿ya? Luis César López Permo tiene un libro que se llama Exordio a la filosofía del derecho, que es muy ilustrativo y muy sintético en cuanto a la historia, ¿ah? Porque hay libros de libros, ya hay enciclopedias que hablan solo de la historia del- de la filosofía del derecho, imagínense ustedes. Entonces, hay que estudiar esta parte porque va a ser objeto de examen para el segundo parcial, no para el primero. Todavía hay tiempo. Entonces, lo que dice aquí Rolfo Stammler es de que hay aspiraciones en todos los tiempos, han habido aspiraciones jurídicas. Así como en una época se pensó en que había que crear la protección del amparo contra los actos arbitrarios del Estado, así también se han creído creando normas y normas y normas y normas para regular todo. Y si los legisladores creen que con una norma se van a arreglar los problemas, pues eh, están muy equivocados, porque si hay problemas de fondo, aunque se dicten las normas, estas normas se vuelven, pues, un derecho no aplicable, ¿verdad? No quiero decir positivo, porque positivo es una corriente también. Y entonces lo que sucede es de que nosotros tenemos aspiraciones. Por ejemplo, vemos que en la esclavitud habían aspiraciones de todos a que desapareciera la esclavitud y que las condiciones de vida fueran más amigables o más, eh, ¿qué les dijera yo? Mejores pues para la sociedad, sobre todo los esclavos que no podían tener familia y que eran objeto de muchos abusos, tropelías y atropellos, ¿verdad? Luego, en la época del feudalismo, aunque no todas las sociedades pasaron por eso, pues también había injusticias y todo el mundo abogaba por que eso desapareciera. Y eventualmente, como el derecho per se no cambia, por lo menos no es en esos tiempos, no cambiaba, entonces había que hacer un movimiento
social, una guerra, un movimiento militar, unas confrontaciones, ¿verdad? Como la guerra de secesión en Estados Unidos, como la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa, y otros eventos de carácter eh, violento, ¿verdad? Que se dieron para cambiar el estado de cosas, para que Francia abandonara la monarquía y se volviera una república, pues corrió mucha sangre en todos lados, culpables e inocentes, ¿verdad? Hasta que se logró llegar a la paz. Pero eso implicó muchos, aquí están, Víctor Enrique está colocando un sitio para ver la historia de la filosofía del derecho. Muy bien, gracias, Víctor. Entonces, pero puede haber otros, ¿verdad? Entonces, también en los siervos de la gleba del Estado feudal, habían aspiraciones a que todo mejorara. Igual también cuando se pasa al capitalismo, cuando ya hay salario a cambio del trabajo. Pero digamos que la constante en todos esos tiempos, hasta nosotros, hasta ahorita 2023, es que siempre hubo trabajo y explotación de unos por otros y derecho. ¿Por medio de qué? Por medio de las normas, por medio del poder público, etc. Y actualmente, digamos, el derecho cambió mucho después de la Segunda Guerra Mundial, porque nadie quería que se cometieran eh, todas esas barbaridades otra vez. Y entonces ya se reguló la guerra, se reguló con qué armamento se hacía, en qué forma eran los ataques, en fin, todas esas cosas. Pero tenemos que siempre hubo aspiraciones de justicia, reclamos de justicia. Y como lo es hoy, ven ustedes que la sociedad, pues tenemos problemas muy serios en toda América Latina, no solo Guatemala, en que se aboga por regresar al Estado de Derecho y dejar las dictaduras, en que se aboga porque las elecciones sean libres. Por ejemplo, en Guatemala, que no sea el Tribunal Supremo Electoral el que decida las elecciones. Como dice en un video por ahí, a manera de broma, dice, pues los resultados ya los tenemos, pero las elecciones serán dentro de un año. Imagínense ustedes. Entonces, todo eso no es justo. Y esas son aspiraciones jurídicas de las sociedades, de los pueblos. Y nosotros, al 2023, el fenómeno se repite y sigue y sigue. Y entonces hay reclamos, hay, hay pues fuerzas opuestas o fuerzas que se oponen a ese sistema de cosas. Y esas son las aspiraciones jurídicas que hay en todo tiempo. Y eso es lo que estudia la filosofía del derecho. Ha sido un fenómeno permanente y en unas situaciones más difíciles que otras. Porque, por supuesto, que en el esclavismo, en la esclavitud, la tecnología era muy diferente a la que tenemos ahora. Ahora somos más técnicos, ya descubrimos Marte, ya se va a descubrir una cantidad de fenómenos en el universo, pero el fenómeno sigue repitiéndose, ¿verdad? O sea, estamos trabajando sobre nueva tecnología y nuevas relaciones sociales de producción, pero la explotación sí, y las injusticias. Y se ha desatado ese fenómeno de la corrupción en todos lados, ¿verdad? Como una forma de vida de algunos personajes, en detrimento de las necesidades de otros. Pero tampoco estamos en el esclavismo. Eso no justifica su existencia. Es decir, siempre ha existido, no. Ahora estamos en posibilidad de hacer, de reclamar y de que se revisen estas situaciones. Bueno, entonces a eso se refiere Rodolfo Stammler con las aspiraciones humanas. Y porque inseparable, dice, como tal, de estas aspiraciones, cualquiera que sea su modo de manifestarse. Sí, en todas partes ha habido levantamientos y cosas así, oposición, pero no entraña nada específico ni demudable como las propias
aspiraciones, sino que es por el contrario la esencia armónica. O sea, si ese fenómeno se da es porque es esencial a la existencia del ser humano. Y poco a poco van cambiando, conforme van cambiando las épocas, van desapareciendo esas aspiraciones y empiezan otras. Entonces queda con esto definido cada uno de los puntos que constituyen la misión de la filosofía del derecho. Pongan atención. ¿Cuál es la misión de la filosofía del derecho entonces? Desenvolver el concepto del derecho y ver cómo aparece en la vida humana, en toda la historia. Y también hay otra misión del derecho. La segunda parte, perdón, la misión de la filosofía del derecho es no solo desenvolver el concepto del derecho y ver cómo aparece en la vida humana, sino también, en segundo lugar, el enseñar en qué consiste la justicia. El concepto de derecho es una noción parcial que solo sirve para deslindar una categoría de actos de la voluntad humana frente a modalidades y categorías de la voluntad, la moral, los dictados convencionales y el poder arbitrario. Conceptos estos que de empezar, que deben, se empezaron a delimitar y a definir con arreglo a sus lógicas características, porque la moral y la ética pues son normas de comportamiento. La religión pues es también derecho, pero derecho canónico, son normas de comportamiento. Y lo que caracterizó al derecho es la coercibilidad. ¿Y por qué el derecho es coercible? Bueno, porque sin todo no podemos vivir, ¿verdad? Todos, contra todos no se puede vivir y el fin último del derecho es encontrar la armonía social. Y por eso es de que el derecho per se no es coercible, pues, es decir, es coercible, pero ¿quién facilita esa coercibilidad? ¿Quién la ejecuta? ¿Gracias a qué es coercible el derecho? Si no se cumple con una sentencia, ¿qué pasa? Hay mecanismos, hay, hay instituciones para forzar a un individuo a cumplir con una sentencia. Y ese es el poder público del Estado. La coercibilidad del derecho se hace efectiva mediante el poder público del Estado. Entonces, el concepto de derecho, pues, es una noción parcial, ¿verdad? Ya la vimos. Y, y se separa de la moral y la ética porque estas normas no tienen coercibilidad, aunque sí hay una condena moral. Por ejemplo, hay delitos, hay actuaciones de determinados individuos que son condenables moralmente. Por ejemplo, el robo de los bienes de la nación, el robo del dinero de la nación es condenable moralmente. Y la moral es una norma, son normas de comportamiento que tienen mucho que ver con la justicia. Son primas, diría yo, con la justicia y con los valores del derecho. Y la ética, pues también son normas de comportamiento, pero son individuales. Probablemente la moral sí implique más alguna coercibilidad. Eh, También la ética, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si alguien está haciendo algo indebido, que es un delito adentro de su casa y nadie se da cuenta, pues en ese momento no tiene problemas. Pero si alguien se enteran, los vecinos o algo así, entonces sí ya choca con el derecho, ¿verdad? Ya tiene problemas. Entonces, pero nos interesa ver realmente el derecho en lo universal, ¿verdad? Entonces, ya vimos cómo se delimita el derecho de las normas morales y convencionales, eso ya se sabe. Eh, Surge otra cuestión también, es la de saber si son legítimos intrínseca y fundamentalmente los dictados de la voluntad, así investigados y clasificados. Este es un problema distinto que nada tiene que ver con la clasificación de los actos de nuestra voluntad en categorías diferentes, conceptualmente definidas. Y no se podría, por ejemplo, trazar la distinción entre las normas jurídicas y los preceptos de cortesía. Seguimos pues con la separación de, de las normas jurídicas.
la moral, la cortesía y los convencionalismos sociales. Entonces, eso es lo que dice Rodolfo Stampler, ¿verdad? Y cabe también, por el contrario, que todas las modalidades de la voluntad, sean cuales fueren, se demuestren intrínsecamente legítimas o dignas de reprobación en su modo concreto de manifestarse. La noción de la noción de lo justo y de lo injusto secciona intrínsecamente los actos de la voluntad humana, en un sentido distinto del de la clasificación conceptual a que nos veníamos refiriendo. La noción de justicia nace de la posibilidad de armonizar en nuestra mente de un modo absoluto todas las aspiraciones concebibles. ¿Por qué? Porque cada quien sabe lo que es justicia. Eventualmente no se nos enseña, es una cuestión intuitiva de cada ser humano, es parte del raciocinio que tenemos, el entender, el intuir lo que es justo, ¿verdad? Y esto es solo una idea y como tal idea una noción abstracta, noción de totalidad de cuantos hechos son posibles en la vida humana. Claro que esa totalidad, continúa Stamler, es meramente especulativa, no se debe concebir a modo de un objeto concreto y determinado. De lo que se trata es de ver si una aspiración cualquiera se armoniza con aquella idea de absoluta totalidad que abarca todos los posibles fenómenos concretos. Puede decirse pues que la idea es como la estrella polar que nos guía a través de los hechos de la experiencia, sin que ella misma se pueda nunca presentar en toda su integridad en la realidad sensible. Sí, yo no sé por qué, desde que somos niños, vemos la estrella polar, y más de alguno nos lo dice así, pero se destaca, pues, se destaca el tamaño de esa estrella y la posibilidad de verla, sí, de ser visual a las personas, ¿verdad? Sin necesidad de aparatos. Entonces, después de fijar el concepto de derecho, se le plantea pues a nuestra ciencia un problema ulterior. Se trata de esclarecer el fin último, ideal que ha de informar y dirigir toda aspiración jurídica en los cauces concretos por los que discurre, para que pueda calificarse como fundamentalmente justa. Y en este segundo punto de la misión de la filosofía del derecho se puede formular así: ¿qué es lo que fundamentalmente constituye la idea del derecho? ¿Cómo puede la idea del derecho triunfar en la práctica y cuál es su significación para la historia de la humanidad? Y esas son preguntas que debemos responder, son preguntas filosóficas de carácter universal, porque eso es la filosofía, esa es su característica, ser el conocimiento universal. Y lo que busca son, por ejemplo, las cuestiones esenciales. ¿Qué es lo esencial, jóvenes? ¿Cómo nosotros determinamos que algo es esencial? Pues vemos todos los fenómenos que se dan y vemos qué aspectos se repite en todos los fenómenos o cosas que estamos estudiando. Y en la medida que eso se repite, se vuelve esencial. Así es como determinamos la, la esencia de las cosas. Por ejemplo, si pensamos en la palabra escritorio, en el concepto de escritorio, el escritorio puede ser de madera, puede ser de metal, puede ser de otro material, pero ¿cuál es la esencia de, de un escritorio? Pues tal vez el ejemplo no es el mejor logrado, pero en nuestra mente, ¿en qué pensamos cuando hablamos de escritorio? ¿Verdad? En En, los salones de la universidad. en los alumnos los extraña, ¿verdad? Eso es pura nostalgia. Sí. Y entonces pueden ser grandes o pequeños los escritorios, pero la idea es que es un lugar para trabajar intelectualmente, ¿verdad? Para sentarse y trabajar. Así sean de madera, de metal. Y eso es lo que estudia la filosofía, la esencia de las cosas. Y en el caso del derecho, pues lo que tenemos es que a la luz de los valores del derecho estamos en posibilidades de criticar un sistema jurídico, ¿verdad? Giorgio Del Vecchio, que es otro filósofo que también habla de lo que es la filosofía del derecho, él
existió de 1878, de 1878 a 1970, y esto ya se acerca a la modernidad, ¿verdad? Y estableció que la filosofía del derecho es la disciplina que define el derecho en su universalidad lógica. Investiga los orígenes y los caracteres generales de su desarrollo histórico y lo valora según el ideal de la justicia trazado por la pura razón. Bueno, Giorgio Del Vecchio establece que la filosofía del derecho comprende 3 investigaciones. Él propone esta manera de abordar el derecho. Por ejemplo, la lógica, la investigación fenomenológica y la deontológica. Ninguna ciencia jurídica en sentido estricto puede explicar que sea el derecho en universal, sino en lo universal, sino únicamente lo que es el derecho o una parte del derecho en un cierto pueblo y en un determinado tiempo. La definición del derecho en general o in genere, como dice ahí, es una investigación que trasciende. Trasciende quiere decir que va más allá, trasciende de la competencia de todas y cada una de las ciencias jurídicas particulares y constituye precisamente el primer tema de la filosofía del derecho. Como dijo con gran justeza Kant, Kant es el filósofo de la libertad, ¿no? Dice Kant, las ciencias jurídicas no responden a la cuestión, pues eh, ¿qué es lo que deba entenderse en general por derecho? Sino únicamente a la cuestión cui juris, o sea, a lo que ha sido establecido como derecho por un cierto sistema. Sí, lo que pasa es de que aquí vamos a abordar otra disciplina jurídica que es la deontología. Entonces él dice que la ciencia jurídica solo aborda el derecho como es, como está, pero la filosofía del derecho lo aborda como debe ser, como podría ser a la luz de la justicia. Aborda un ideal de derecho con el que sueña siempre las sociedades, ¿verdad? Porque acuérdense ustedes que los sistemas se vuelven obsoletos. Si no son atacados por otros agentes ya externos que pues se producen porque hay mucha tecnología, ¿verdad? Entonces, si queremos conocer el derecho en su integridad lógica, esto es saber cuáles son los elementos esenciales comunes a todos los sistemas jurídicos, debemos forzosamente superar las particularidades de ellos y mirar el concepto universal del derecho. La definición de tal concepto implica y supone varias indagaciones, a saber, por ejemplo, sobre las relaciones entre moral y derecho, sobre la distinción de los varios aspectos o momentos constitutivos del derecho, objetivo y subjetivo, y también sobre varios conceptos compenetrados con el del derecho, conexos con él, por ejemplo, el de la coercibilidad. Además, los conceptos de sujeto del derecho, de relación jurídica, etcétera. Todos estos temas pertenecen a la filosofía del derecho y constituyen una esfera propia de investigación de la misma. Pero además de esta primera investigación, que esa sería, que estudia el ser del derecho, ¿verdad? Esa sería una investigación lógica. Hay otra que se llama fenomenológica, también propia de la filosofía del derecho. El derecho positivo, pues, no es un producto de causas especiales y excepcionales, sino un fenómeno común a todos los pueblos en todos los tiempos. Es decir, constituye un producto necesario de la naturaleza humana. Ahí lo pueden ver ustedes. Eso es esencial, que siempre aquí en Inglaterra, en Estados Unidos, en África, en Australia, donde sea, hay derecho. Y ese es un aspecto universal del derecho que lo destaca la filosofía del derecho. Entonces, no es el derecho positivo o producto de causas especiales y excepcionales, sino es un fenómeno común a todos los pueblos en todos los tiempos. Constituye un producto necesario de la naturaleza humana. Pues sí, porque el derecho es producto del ser humano. Esto significa que además de los factores próximos y particulares que determinan a las normas singulares, hay otros generales y comunes. De aquí la necesidad de profundizar y extender las indagaciones hasta comprender al derecho como fenómeno universalmente humano. A eso nos estaba llevando, a que el derecho es un fenómeno universalmente humano
Y en cada sociedad produce diferentes impactos y hay diferentes aspiraciones, en unas porque se cambie, en otras porque permanezca, en fin, tantas aspiraciones jurídicas que hay. Pero por sobre todo, todos buscan un mejor eh, modo de vida, pues, mejorar el nivel de vida y de las condiciones de vida. Y esto significa que además de los factores próximos y particulares que determinan a las normas singulares, hay otros generales y comunes. De aquí la necesidad de profundizar y extender las indagaciones hasta comprender al derecho como fenómeno universalmente humano. La indicación de las contingencias a través de las cuales se ha originado una ley o costumbre no es suficiente para demostrar el fundamento de la existencia del derecho en general, por lo cual esta base no puede ser descubierta por las ciencias jurídicas en sentido estricto. Pues sí, porque hay diferentes costumbres, depende del país, depende del lugar, la gente. Porque teniendo por objeto un campo particular escapa a la competencia de, de la investigación de las causas genéricas y universales. Y para lograr el conocimiento del fenómeno jurídico íntegro, tanto en el momento estático como en el dinámico, precisa estudiar la historia ideal eterna sobre la cual corren en el tiempo las historias de todas las naciones, como dice Vico, el filósofo Vico, y dibujar un cuadro lo más integral posible de la vida del derecho en su origen y en su evolución. Demuestra la posibilidad de esta investigación, además del hecho ya mencionado de que no hay existencia humana sin un cierto sistema de derecho, ¿verdad? El gran número de semejanzas y analogías que se encuentran en los sistemas jurídicos de todos los pueblos. Hay un gran número, ¿verdad? Con ello tenemos una confirmación de la identidad fundamental de la naturaleza humana. Confirmación de la identidad fundamental de la naturaleza humana, que es la producción del derecho, en la que tiene sus raíces el derecho. He aquí, pues, otro campo de indagación filosófica que, si bien tiene un cierto carácter fenoménico e histórico, podríamos llamarla mejor metahistoria, o sea, más allá de la historia, porque la historia se empezó a escribir, pues, más o menos desde la era medieval, la etapa medieval, porque va más allá de la historia particular de una nación y por consiguiente más allá de la competencia de las ciencias que se refieren al derecho de una nación determinada. Y estas son las dos primeras investigaciones de la filosofía del derecho, pero hay más, todavía una tercera, la deontológica. Entonces, permítame un segundo. La mente humana nunca ha permanecido pasiva por completo frente al derecho, jamás se ha dado por plenamente aquietada por el derecho, con el derecho consumado, el existente, ¿verdad? El vigente, como si fuese este un límite insuperable. Todo individuo siente en sí la facultad de juzgar y de valorar el derecho existente. Cada uno tiene dentro de sí el sentimiento de la justicia. De aquí la posibilidad de una investigación que es totalmente distinta de las que llevan a cabo las ciencias jurídicas en sentido estricto. Las ciencias jurídicas particulares se limitan por su propia naturaleza a explicar un sistema vigente. Se atienen estrictamente a él sin someter a discusión sus bases. Y es lógico y necesario que un jurista estrictamente como tal considere solo lo que es. Se limita a sobre todo los legalistas, ¿verdad? Solo lo que es, solo la letra muerta de la ley. Se limita a comprender e interpretar en su propio sentido las normas positivas, sin indagar si podría haber otras mejores. Pero además de esta especial actividad, si podría haber mejores. Pero además de esta especial actividad del jurista en sentido estricto, tenemos la necesidad humana de investigar y valorizar la justicia, o sea, el derecho tal como debiera ser, y a eso vamos con la deontología, a estudiar el derecho como debiera ser, porque ahí es donde empieza la crítica de la racionalidad y la legitimidad del derecho existente. La deontología nos permite eh, desarrollar una indagación del ideal del derecho.
Y la filosofía del derecho en esta función específica, función suya, investiga cabalmente aquello que debe o debiera ser en el derecho frente a aquello que es, contraponiendo una verdad ideal a una realidad empírica. Entonces, el derecho es perfectible, siempre se puede mejorar. Y en eso es donde entra la deontología. Pero no se puede, digamos, solo pensar que el derecho vigente es lo único que existe y que eso, y seguir sobre el error, ¿verdad? Tanto que esa palabra del error no es fuente de derecho, aunque esté legislado, ¿verdad? Eso es un pensamiento de los abogados que permanece siempre. Entonces, hay oportunidad de pensar en un mejor derecho. Y, por ejemplo, las tesis neoconstitucionales, el neoconstitucionalismo conlleva esto. Y para eso también las normas de la convencionalidad, que es la integración del derecho internacional con el derecho de cada país, porque los convenios internacionales prácticamente son todos derecho natural, que abogan por la justicia, los derechos humanos, el bienestar común, etcétera, y la seguridad jurídica. Y es una incorporación también de los derechos humanos dentro de los sistemas actuales de derecho. Entonces, vean ustedes, estábamos hablando de cómo es el derecho, que conlleva aspiraciones jurídicas en todas las sociedades y en todos los tiempos para que esto cambie. Depende, no importa la sociedad y la época temporal en que se esté viviendo, implica mejorar las condiciones y esas son aspiraciones jurídicas. Y eso es lo que dice la lógica. Pero después con la investigación fenomenológica vamos del estudio ontológico que veníamos haciendo hacia el estudio del derecho a la luz de la deontología, cómo debiera ser el derecho. Iluminados, ¿por qué? Iluminados por la axiología, porque la axiología es la teoría de los valores. Y cuando uno dice, esto es justo, no, no es justo. Entonces ahí tenemos el evento fundamental que es la justicia para valorar si el derecho está bien o no, si es justo o no. Será válido, pero será injusto, ¿verdad? Será vigente, pero es injusto. Va contra la moral, porque la moral va muy cerca de la justicia. Y también el otro componente es la legitimidad. Si es moral, es legítimo, ¿verdad? Son tres aspectos muy importantes que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, ven ustedes cómo se da la interacción entre esas tres disciplinas, ¿verdad? Disciplinas del derecho. Ya sé. Entonces, la ciencia, por ejemplo, siempre hay filosofía de la ciencia. Filosofía de la ciencia es innegable, pero hay algunas comparaciones. Por ejemplo, la ciencia, el sustantivo esencia puede ser del verbo esire, que significa saber. Etimológicamente, ciencia equivale a saber. No obstante, hay saberes que no pertenecen a la ciencia, por ejemplo, el saber común, ordinario o vulgar, el que habíamos dicho que era el conocimiento empírico, o sea, doxa, se le denomina doxa. Y las epistemes, que es el conocimiento epistemológico, cuando ya interviene la razón y el método científico para tener el conocimiento. Y entonces aquí se hace también una relación entre ciencia y filosofía. Y dice Ferrater Mora que hay tres respuestas, que la ciencia y la filosofía carecen de toda relación, que la ciencia y la filosofía están íntimamente relacionadas, que casi son la misma cosa, y que la ciencia y la filosofía mantienen entre sí relaciones muy complejas. Entonces yo los invito a que terminen de leer esta parte, ¿verdad?, de la filosofía de la ciencia, porque de ahí viene una serie de antecedentes con todos los teóricos del pensamiento, ¿verdad? Y lean lo que es la negación del valor científico de la ciencia del derecho. Bien, jóvenes, entonces vamos a dejar aquí porque ustedes tienen otra clase. Y yo también la tengo. Bueno, ahí leen su libro, lean sus materiales. Este solo fue un ejercicio para que ustedes leyeran sus materiales como debe ser. Muy bien, jóvenes, buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Hasta luego.